Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario hoy 13 de mayo de 2024 a las 19 horas con el único punto del orden del día, el sorteo de las personas para las mesas electorales de las elecciones al Parlamento Europeo 2024. Se procede al sorteo y después se leerán los titulares, ¿no? Sí. Ahora cada uno de cada grupo, un representante de cada grupo, pues bajan al sorteo con el señor secretario. ¿Vamos, sorteamos? Bueno, pues voy a dar lectura a los que han salido como titulares de las mesas electorales para el Parlamento Europeo 2024. Empezamos por la mesa 1U, que está en el Centro Municipal de la Tercera Edad. El presidente es don Ricardo Antoni Mora López. El primer vocal, don Félix Rocha Soto. Y el segundo vocal, Y el segundo vocal, don Joaquín Pascual Andreo. La mesa 2U, que está en el edificio de la antigua cárcel. El titular presidente es doña Juana María López Cánovas. Vocal primero, don Pedro José Moreno Hernández. Y vocal segundo, doña Aquilina Noguera Campos. La mesa 3U, en el edificio de la antigua cárcel. Presidente, doña Gema Martínez Caro. Vocal primero, don Luis Honorio Holguín Figueroa. Y vocal segundo, don Juan Martínez Pérez. La mesa 4U, en el Colegio Santiago. Presidente, doña Ana Avellaneda Cuadrado. Primer vocal, doña Felicidad Valderrama. Y segundo vocal, doña Juana Ruiz Torrente. La mesa 5U, en el Centro Social Era Alta. Presidente, doña Jacoba Gandía García. Primer vocal, doña Patricia Carrasco López. Y segundo vocal, doña Noelia Adelaida San Martín Yunga. La mesa 6U, en el Centro Municipal de la Tercera Edad. Presidente, doña Francisca Javiera Vivancos Martínez. Primer vocal, doña Rosa López Moreno. Y segundo vocal, don José Martínez Ballester. Mesa 7U, en el Centro Social San Roque. Presidente titular, don Domingo Raúl Guarinos Martínez. Vocal primero, doña María Dolores Zaragoza Martínez. Y vocal segundo, doña María del Carmen Valverde Sánchez. Mesa 8U, en local Padres Capuchinos. Presidente titular, don José Sebastián Sánchez Cerda. Primer vocal, doña Carmen García Requena. Y segundo vocal, don Juan Felipe Miñarro López. Mesa 9U, en Colegio Santa Eulalia. Presidente, don Juan Carlos Madrid Gómez. Primer vocal, doña Lucía Martínez Martínez. Y segundo vocal, doña Gloria Marina Jara Jordán. Mesa 10A, en el Centro Social San Roque. Presidente, don Pedro Manuel García Belmonte. Primer vocal, don Agustín Escarvajal Jiménez. Y segundo vocal, doña María Elena Blázquez Moreno. Mesa 10B, en el Centro Social San Roque. Presidente, doña Juana Montes Crespo. Primer vocal, doña Susana Vega Hernández. Y segundo vocal, doña Luisa Martínez Martínez. Mesa 11U, en el Colegio Guadalentín. Presidente, don Norberto Morales Palacios. Primer vocal, don Julio Giovanni Morocho Lazo. Y segundo vocal, don Pablo Cánovas Crespo. Mesa 12U, en las aulas de educación de adultos del Instituto Viejo. Presidente, don Damián Guerao López. Primer vocal, don Alfonso Periago Tudela. Y segundo vocal, don Francisco Javier Molina Blázquez. Mesa 13U, en el Colegio Tierno Galván. Presidente, don José Llamas Navarro. Primer vocal, don Francisco José Esparza Navarro.
y segundo vocal, don José Miguel Martínez López. Mesa 14A, en el Centro Social Tirol Camilleri. Presidente, doña Virginia López Pérez. Primer vocal, don Pedro García Sánchez. Y segundo vocal, doña Sara Ezdamaui Soriano. Mesa 14B, en el Centro Social Tirol Camilleri. Presidente, doña Eulalia Martínez Cánovas. Primer vocal, doña Isabel Paco Valverde. Y segundo vocal, Kevin Alejandro Tutasig Catota. Mesa 15A, en el Colegio Tierno Galván. Presidente, doña María Isabel Díaz Martínez. Primer vocal, don Isidro Benítez Murcia. Y segundo vocal, don Hilario González García. Mesa 15B, en el Colegio Tierno Galván. Presidente, doña Lorena Sánchez Sánchez. Primer vocal, doña María de la O. Modino Garavito. Y vocal 2, Fátima Bienvenida Ruiz López. Mesa 16U, en el Centro Municipal de la Tercera Edad. Presidente, Miguel Ángel Campos Vidal. Primer vocal, Mariza Viviana Muzo Chango. Y segundo vocal, Juana María Cánovas López. Mesa 17U, en la antigua cárcel. Presidente, don José Antonio Andreo Moreno. Primer vocal, Sonia Valenzuela Rojo. Y segundo vocal, don Román David Andreo Marín. Mesa 18U, en la antigua cárcel. Presidente, doña Mayra Alejandra Huerta Muñoz. Primer vocal, don José Francisco López Andreo. Y segundo vocal, doña Juana María Serrano Ruiz. Mesa 19A, en el antiguo instituto. Titular presidente, doña Ana María Cano García. Primer vocal, doña María Isabel Andreo Mateos. Y segundo vocal, don Juan José López Acosta. Mesa 19B, en el Colegio Tierno Galván. Presidente, don Salvador Garro Gómez. Primer vocal, doña Meli Angeli Ruiz Rodríguez. Y segundo vocal, doña María Luisa Martínez Pérez. Mesa 20U, Colegio de Guadalentín. Presidente, don Pascual Hernández Crespo. Primer vocal, doña Isabel Nicolás García. Y segundo vocal, don José Antonio Acosta Lardín. Mesa 21U, en el Colegio Santiago. Presidente, doña María Vera Martínez. Primer vocal, doña María José Vicente Martín. Y segundo vocal, don Alejandro Alarcos Martínez. Mesa 22A, en el Colegio Santa Eulalia. Presidente, doña María Dolores García Martínez. Primer vocal, doña Juana María Aznar Moreno. Y segundo vocal, doña Salvadora Cabrera López. Mesa 22B, en el Colegio Santa Eulalia. Presidente, doña Ana María Mora Rojo. Primer vocal, doña Lucía Rodríguez Tudela. Y segundo vocal, don Diego Mateo Jiménez. Mesa 23U, en el Centro Social Era Alta. Presidente, doña Isabel Martínez Noguera. Primer vocal, don Alejandro Marín Martínez. Y segundo vocal, doña Rosario Tudela García. Mesa 24U, en el Colegio Santa Eulalia. Presidente, doña Isabel María Andreu Sánchez. Primer vocal, doña María Ángeles Sánchez Navarro. Y segundo vocal, don José Gómez Cánovas. Mesa 23U, en local Padres Capuchinos. Presidente, doña Catalina Munuera Méndez. Primer vocal, doña Carmen Victoria Villacís Ortiz. Y segundo vocal, doña Ana González García. Mesa 26A, en el antiguo Instituto de Bachillerato.
Presidente, don Félix Santiago Espinoza Flores. Primer vocal, don Froilán González Laura. Y segundo vocal, doña Isabel Belén Campoy López. Mesa 26B, en el antiguo Instituto de Bachillerato. Presidente, don Pedro José Zamora Lombardo. Primer vocal, don Jesús Alberto Molino Martínez. Y segundo vocal, don José Luis Sánchez Sánchez. Y la última mesa, la 27U, en el Colegio Tierno Galván. Presidente, doña Victoria Cayuela Santiago. Primer vocal, don Francisco Javier Blaya Acosta. Y segundo vocal, doña Isabel Sánchez Rubio.